Ahora sí. A ver, chicos, ¿realizaron investigación sobre la normativa legal de la salud ocupacional? ¿Quién me puede hacer alguna introducción al respecto? ¿Qué investigaron? ¿Qué realizaron? ¿O no hicieron nada? Me imagino que todos han de haber cargado el trabajo a estas alturas. Y por ende, me creo que también tienen que tener algo de conocimiento. Buenas tardes, Magíster. Le habla Nuri. La Nori. Yo en verdad, bueno, hice lo que más pude porque lamentablemente recién a las 9 de la mañana me di cuenta que usted había colgado esa tarea. Y yo me basé en dar un breve resumen de lo que es la normativa legal, para qué se utiliza y cuál es la base legal de la normativa legal en el país de nosotros. O sea, y hice alusión a la Constitución, hice alusión a los acuerdos internacionales, al Código del Trabajo y al Decreto 2393 y la Resolución 513 del IES. Y de ahí, nada más. Pero así, analizar artículo por artículo o nombrarle los artículos, no, lo hice de manera general. Uno que otro No, no, artículo sí mencioné. no, no, la base de la tarea estaba radicada en que ustedes conozcan algo de la normativa ecuatoriana que se está utilizando, porque bueno, eso Eso se mantiene vigente y sabemos pues que eso se lo utilizan las empresas e instituciones. Entonces, ustedes como futuros profesionales de seguridad deben conocer que existen normativas ecuatorianas que están prácticamente precautelando la integridad, la seguridad y la salud de los trabajadores, cuya responsabilidad abarca exclusivamente, en este caso, del conglomerado, de las autoridades del Estado, que consigo ellos llevan, los empleadores tienen que llevar este tipo de normativas cuando se crea una empresa o una institución. Entonces, todo eso es aplicable, ¿no? Aunque si nosotros vemos la Constitución de la República en cuanto a sus artículos normativas, bueno, se van a marear porque es bastante información, es mucha No, no, pues información. solamente le nombré dos artículos en los que se Claro, basa lo que es seguridad para los trabajadores. exacto. Entonces, si nosotros hablamos de lo que es la normativa legal de la salud ocupacional, solamente vamos a hablar de eso, ¿no? De lo que es la salud ocupacional. Porque ahí hay otros tipos de normativas y artículos que se basan ya en otras situaciones apremiantes que se pueden dar durante el desarrollo de la Constitución. Bueno, pero eso es en sí era la tarea que ustedes tenían que haber realizado y que por lo menos yo pregunto si alguien de ustedes me puede hablar de lo que tienen copiado. Sí, no tampoco voy a decir que se lo han aprendido. Sería yo injusto en decirle, a ver, Celita, hábleme del artículo tal. No lo va a tener a la mano. No, por No. eso yo lo vi desde el punto de vista general. Por ejemplo, le puse ahí que las normas, hay normas generales, normas específicas, y también asimismo que nunca las normas inferiores van a estar a contradecir a normas superiores como la Constitución. O sea, no Todo se está pueden ir en establecido. contra. Todo está Así es. establecido en las normas y artículos que nada se puede cambiar, ni una coma se puede cambiar. Así es. Así como están interpretadas, así como están ya prácticamente establecidas y aprobadas, no hay cambio alguno, ¿no? Salvo el caso que se quiera hacer una implementación o una renovación internamente en las empresas, pero eso ya son normativas internas dentro de las empresas que no tienen nada que ver con la parte constitucional de la República. Entonces, sí, esa es las normativas legales de la salud ocupacional. Les voy a proyectar la diapositiva para que ustedes tengan una idea de estas normativas legales, ¿no?
Aquí tenemos parte de lo que son las normativas legales de la salud ocupacional. Hablábamos, como dijo Nuri, bueno, está enfocada en el requerimiento que se solicitó en la tarea, los acuerdos internacionales, la decisión 584, que nos habla del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, son disposiciones generales las que les voy a hablar de acuerdo a lo que dice la decisión 584. Si ustedes se van a dar cuenta, están exclusivamente hablando de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como parte legal de la salud ocupacional. En su artículo 2, en las disposiciones generales, nos habla de las normas previstas en el presente instrumento que tienen por objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo de los países miembros para disminuir o eliminar los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el Instrumento Andino de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son esos países andinos a los que yo me estoy refiriendo? ¿Ustedes conocen cuáles son los países andinos? Esa es la conformación de está Ecuador, Perú, Colombia, son 4. Bolivia. Ya. Sí, esos son los países andinos. Ya. Entonces, en el capítulo he rescatado, bueno, y si ustedes ven los capítulos, esto que está establecido dentro de los capítulos, y yo he tratado de hacer una síntesis en relación a solamente lo que se refiere de seguridad y salud. En el capítulo 2 nos habla de la política de prevención de riesgos laborales. En el capítulo 3 de la gestión de seguridad y salud en los centros de trabajo, que son obligaciones de los empleadores. En el capítulo 4 de los derechos y obligaciones de los trabajadores. En el capítulo 5 de los trabajadores objeto de protección especial. Y en el capítulo 6 de las sanciones, ¿no? Cada uno va descrito más adelante de acuerdo a cómo lo vamos a ir refiriendo, ¿no? Aquí tenemos en una resolución del 957 que habla del Reglamento Instructivo Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. En su artículo 1 habla según lo dispuesto por el artículo 9 en la decisión 584, los países miembros desarrollarán los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se podrá tener en cuenta los siguientes aspectos. Sí, hay que tomar muy en cuenta este artículo 1 de acuerdo a la resolución 957, porque esto nos habla prácticamente de toda la parte organizacional de una empresa. Sí, en su aspecto 1 o aspecto A nos habla de la gestión administrativa. ¿Cómo se conforma o cómo se compone la gestión administrativa? A través de la política, a través de la organización, a la administración, la implementación, la verificación, el mejoramiento, sí, la realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el trabajo y la información estadística. Entonces, si vamos a describir cada una de ellas, podemos decir que, bueno, en cada institución o empresa existe una política externa y una política externa. Aquella política externa es aquella donde todas estas bases legales de normativas, de artículos, son acatadas para poder tener una guía y poder desarrollar sus políticas internas. Entonces, las políticas internas son las que se manejan de acuerdo al desarrollo, a las actividades que se cumplen dentro de esa institución.
La organización, pues bueno, sabemos que toda empresa, toda institución o todo conglomerado donde se crea una actividad, pues tiene que realizarse una organización. Asimismo que va de la mano con la administración y también la implementación y la verificación de aquellos, vamos a hablar en tres partes. Aquí hay tres sectores o tres áreas muy importantes, como son el sistema material, el sistema de la parte humana y el sistema de la parte, en este caso, económica, ¿no? Donde todo eso conforman un conglomerado para que se pueda organizar, administrar, implementar lo básico para poder crear una empresa en este caso. Esta gestión administrativa también está compuesta por una verificación, por un mejoramiento continuo, por una realización de actividades de promoción de seguridad y salud en el trabajo y también por una información estadística, ¿no? Estos son los componentes, los elementos que prácticamente están formando esta gestión administrativa como primera parte de los aspectos de acuerdo a la resolución 957. Tenemos como otro aspecto la gestión técnica. ¿Cuál es la gestión técnica? Ya prácticamente la gestión técnica es la gestión que se planifica para poderse desarrollar, ¿no? Como primer punto tenemos la identificación de factores de riesgos, la evaluación de factores de riesgo, el control de factores de riesgo y el seguimiento de las medidas de control. Esta gestión técnica, si ustedes la observan y cada punto que está derivando de la misma, su subcomponente en este caso, vamos a hablar de que se trata de la identificación, evaluación y valoración de los riesgos, ¿no? Es muy importante para poder llegar a determinar cuál va a ser la aplicación del plan de prevención o de los planes de correcciones que se van a dar cuando se identifica un riesgo. Entonces, tenemos la primera parte que yo siempre he conversado con ustedes, para poder analizar un riesgo y aplicar un plan de prevención, pues tenemos que identificarlo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Hay diferentes tipos de sistemas, métodos de aplicación en la cual nosotros podemos identificar el riesgo. Lo vamos a identificar aplicando la técnica de observación, lo podemos identificar aplicando la técnica de entrevista. Sí. ¿Cómo vamos a evaluar estos riesgos una vez identificados? Lo evaluamos de acuerdo a la intensidad. Sí, ¿cuál fue el parámetro de intensidad que tuvo ese riesgo? ¿Qué factores están siendo incidentes en la afectación de este riesgo? Y después pues vamos al control, pues, ¿no? ¿De qué manera nosotros vamos a controlar este riesgo? ¿Cuáles van a ser esos factores que nosotros vamos, o cuál va a ser ese plan que nosotros vamos a aplicar para poder mitigar o para poder prevenir estos riesgos? Porque sabemos que no lo vamos a eliminar, pero en cambio sí podemos hacer eso, ¿no? Mitigarlos o prevenirlos. Y el seguimiento de las medidas de control es todo aquello que se da con estos tres primeros puntos, ¿no? Una vez que identificamos, valoramos, evaluamos, hacemos el plan de contingencia o de aplicación de la prevención, pues hacemos un seguimiento de lo mismo. ¿Por qué? Una vez que se aplica, tenemos que saber si la aplicación del plan de prevención está dando resultados. Entonces, para eso se hace un seguimiento de las medidas. Este seguimiento periódicamente puede estar dado de acuerdo a cómo internamente se decida, ¿no? Puede ser mensualmente, puede ser trimestralmente, puede ser cada 6 meses o puede ser anualmente, ¿no? Entonces, ese seguimiento de medidas de control está dentro de la gestión técnica. Sí, miren que cada aspecto tiene su importancia y también su determinación en cuanto a los elementos que lo conforman. Después tenemos otro aspecto que es la gestión del talento humano. En la gestión del talento humano prácticamente se basa en la parte central, de la base de lo que es el funcionamiento idóneo de una empresa o una institución, porque es allí donde se va a seleccionar al personal, ese personal idóneo, porque cuando ustedes van a un trabajo, ¿no?
siempre tienen que pasar por talento humano, o salvo el caso que, bueno, se han visto esos tipos de casos que se los selecciona a dedo y dicen, bueno, usted va a trabajar en esta área sí o sí. Entonces, ahí pues no hay una selección idónea como para poder determinar que ese trabajador va a cumplir con las tareas encomendadas, ¿no? En el talento humano también pues se compone de la información, aquella información que deriva de este talento humano para con el trabajador, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo va a desempeñar? ¿Cuál es la función? Cuál es su horario, muchas cosas que debe informarse en el momento que se ingresa, ¿no? La comunicación es muy elocuente porque el talento humano pues comunicará todos los requerimientos, todos los cambios o alguna situación que se pueda dar de por medio, ellos tienen ese papel y esa función de comunicar. Bueno, ellos formarán también, son partes de la formación del equipo que se desempeña dentro de la empresa, ¿no? Porque ellos están prácticamente direccionados por el empleador, la gestión de talento humano. El trabajador pues requiere pues de una alimentación en conocimientos de acuerdo a su perfil. Entonces es meritorio de que anualmente o cada 6 meses se realice una capacitación. La capacitación va de la mano del adiestramiento, que son herramientas que se utilizan para cuando el trabajador requiera tener más capacidad o quiera fortalecer esos conocimientos de acuerdo a las actividades que cumplen, ¿no? El incentivo, el estímulo y motivación de los trabajadores, bueno, el empleador direcciona a talento humano un incentivo que puede ser económico, puede ser un incentivo material, pero bueno, no deja de ser un incentivo. Esto de aquí va a motivar y estimula también al trabajador, ¿no? Son situaciones que se presentan y que tranquilamente pueden hacer uso, se puede estar haciendo uso del mismo en talento humano para con los trabajadores. Tenemos otro aspecto que es ya los procesos operativos básicos. Los procesos operativos básicos estamos hablando de todo el funcionamiento, ¿no? Todo lo que va a ser, todo lo que va a ser el funcionamiento, en este caso, de las actividades. ¿Quiénes componen los procesos operativos? Tenemos la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades, la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Quién realiza la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades? Bueno, eso va a ser el médico ocupacional acompañado puede ser del jefe de seguridad, ¿no? La vigilancia de la salud de los trabajadores prácticamente la realiza el médico ocupacional. Las inspecciones y auditorías realizan, bueno, ya son los auditores, quienes periódicamente o anualmente lo van a hacer primero internamente, y bueno, la mayoría de las empresas también tiene auditorías externas, más aún aquellas empresas que exportan productos, ¿no? Los planes de emergencia, siempre de acuerdo a los anteriores aspectos que nosotros ya los analizamos, se aplican planes de emergencia. ¿Por qué se aplican estos planes de emergencia? Para ayudar a mitigar aquellos riesgos que de pronto se pueden haber presentado, ¿no? Hay planes, de la mano tenemos los planes de prevención y control de los accidentes mayores. Cuando hay accidentes mayores, pues bueno, eso ya es otro nivel, ¿no? Otro nivel de observación en el cual pues el empleador y los jefes de áreas, en este caso a donde se suscitó ese riesgo, pues tienen que tomar las medidas correctivas y adecuadas. Control de riesgos y explosiones también está dentro de los procesos. En toda empresa se forman brigadas. Hay brigadas de primeros auxilios, hay brigadas contra desastres naturales, hay brigadas de emergencias, hay brigadas también para incendios, ¿no? Todos los que son conatos de incendios o efectos agresivos en cuanto a tipos de explosiones que se puedan dar, porque ahí ustedes saben que empresas utilizan combustibles o químicos en un alto porcentaje de explosión, entonces se pueden estar dando.
Los programas de mantenimiento en todas las empresas existen programas de mantenimiento a las cuales pues lo primero que se direcciona son mantenimientos para equipos y maquinarias y también pues de los programas de mantenimiento que se dan para la parte de muebles que se utilizan dentro de la empresa. Los usos de equipos de protección individual, pues estos también en los procesos operativos es indispensable. Sí, es prácticamente como obligatorio tener estos equipos de protección de seguridad para cada actividad que se cumpla en los trabajos, ¿no? La seguridad en las compras de insumos, pues bueno, en los procesos operativos también uno de los elementos que se dan es esta compra de insumos, ¿no? Esa seguridad de comprar los insumos adecuados para poder ser utilizados. Porque se puede dar el caso que no sea un insumo adecuado y de pronto, vamos a poner un ejemplo, un aceite X que se lo utiliza para el funcionamiento de la máquina o un combustible X que se lo utilice para el funcionamiento de la máquina. No es el adecuado, pero se lo utilizó y al corto plazo de pronto está provocando algún defecto en esa máquina, en ese equipo. Entonces, es ahí pues que estos procesos operativos básicos también están determinados, que detrás de esta seguridad de compra de insumos tiene que haber el personal adecuado e idóneo para poder realizar este tipo de actividades. Y bueno, entre los procesos operativos habrán otras funciones en las cuales pues se pueda cumplir. Eso ya depende de las actividades que se desarrollen dentro de las empresas. Y bueno, ¿eso tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, esto de las leyes nacionales son artículos y códigos de trabajo que están dentro de la Constitución. Entonces, aquí tenemos las más importantes. Como le dije, yo rescaté lo más importante en cuanto a los lineamientos y al direccionamiento que deben ustedes tener parte como para su estudio y aprendizaje, ¿no? Tenemos el Código de Trabajos. ¿Qué nos dice el Código de Trabajo? Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. La Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas. La formulación, fabricación, importación, registro, comercialización y empleo de plaguicidas y productos afines para la agricultura se sujetarán a las disposiciones de la Constitución Política de la República y la ley. Hay una parte reglamentaria que protege, que nos habla mucho de las consecuencias de los plaguicidas, sí, y cuál es el índice o el límite de tolerancia para el trabajador. Pero este tipo esta área de plaguicidas, cuando hablamos de plaguicidas, estamos hablando de la utilización de químicos que se dan más en el sector de la agricultura, como por ejemplo, pero son áreas o actividades que prácticamente están como al olvido, no tienen ese control y ese seguimiento que debe dársela para que puedan evitarse muchos daños que están provocando estos químicos. Entonces, es muy elocuente tener este tipo de observación y en los estudios más adelante vamos a ver cuáles son aquellos daños que están provocando estos químicos en el ser humano. Aquí hay el decreto ejecutivo 2393, que es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente del trabajo. Son decretos ejecutivos que ustedes lo conocen. Yo creo que ustedes ya han de haber sido objeto de estudio.
este artículo 2393. Y bueno, eso es, chicos, en la clase de hoy. Traté de hacérsela muy, pero muy resumida en el sentido de que la base legal de la salud ocupacional es más amplia. Si ustedes han de haber visto en la investigación que realizaron, han de haber observado que en realidad hay una diversidad de artículos y reglamentos que se utilizan dentro de esta base legal aplicadas a la salud ocupacional. Pero no deja de ser importante, está para que ustedes la sigan revisando porque más adelante en las diferentes asignaturas que van a tener, algo van a hablar de cada una de ellas e incluso van a profundizarlas. Bueno, eso como base nomás, como conocimiento general de ustedes, se las traje a colación, pero ese es el tema que teníamos pendiente y que, bueno, yo aproveché esta hora de tutoría para poderles, poder llenar ese vacío que teníamos. En todo caso, les vuelvo a recordar, estas tutorías van a ser exclusivamente yo los he programado para entablar ese debate que existe cuando vemos los casos prácticos. En eso me voy a direccionar las tutorías. Sí, no crean que las tutorías no crean que no son grabadas, son grabadas y deben ser registradas también, ¿no? No es que ustedes no van a recibir clase. Las tutorías tienen el mismo índice el mismo índice también de responsabilidad de parte de ustedes como estudiantes, así como las clases. Así que, chicos, bueno, si no tienen ninguna pregunta, yo hasta aquí les voy a dejar con la tutoría. Voy a dejar grabada esta tutoría porque tengo que llevar un registro, de igual asistencia también vale.